Hola, ¿qué tal? Bienvenidos entonces a la cuarta clase de Corel Avanzado. El día de hoy voy a enseñarles a descargar tipografías, es decir, tipos de fuentes retro, super cool, super chéveres, otras formales, para crear una composición gráfica, para crear nuestras imágenes y usarlas en determinados casos. Entonces, vamos a irnos a Internet. Con Internet abierto en la página Google, vamos a colocar una de las páginas que les voy a enseñar para donde yo descargo tipos de fuentes. Por ejemplo, la primera es DaFont. DaFont es una de las páginas más utilizadas para descargar fuentes. Pueden darle clic al primer link. Por ejemplo, DaFont tiene una gran cantidad de fuentes, miles y miles de fuentes para que elijas según tu proyecto. Por ejemplo, en Dafont ellos acostumbran aquí a colocar fuentes añadidas recientemente que uno puede observar. Por ejemplo, mira, está muy linda y uno puede descargar. Ya les enseñaré. Pero el fuerte de Dafont también es estructurar las fuentes, como ustedes pueden ver aquí arriba. Por ejemplo, aquí están las fuentes tipo fantasía. Por ejemplo, noten este tipo de fuente que es desgastado. Yo le voy a dar un clic. Y me llevan a fuentes tipos desgastadas, muy utilizadas a la hora de crear flyers de música. Por ejemplo, imagínense, música urbana de tal y tal personaje, utilizan siempre, o bueno, la mayoría de veces, letras desgastadas como estas. Muy, muy chéveres en esas composiciones. Y hay muchas de esas. Por ejemplo, aquí hay cómic, tipo de fuentes cómicas. Por ejemplo, miren, Badaboom. Incluso hay otras como esta cómica Axis, que la verdad es bastante utilizada. Yo la utilizo mucho, que podemos descargarlas. Pero ya les enseñaré. También hay fuentes, por ejemplo, que representan sensaciones, como de fuego y también como de hielo. Mira, este Snow Top. Entonces podemos utilizar en diferentes anuncios las que queramos demostrar. Entonces, también hay aquí otros tipos de fuentes que se llaman retro. Esos tipos de fuentes, mira, como Capitán América, son tipos de fuentes muy buenas para logotipos. La verdad, para logotipos son bastantes buenas, bastantes bien. Entonces ahí tenemos, mejor dicho, de todos los sabores y colores para elegir. También tenemos aspectos extranjeros, por ejemplo, un restaurante mexicano nos pide hacer una publicidad, entonces podemos elegir tipos de letras mexicanas, miren, para utilizar en comidas, en anuncios, en logos de restaurantes mexicanos, chino, japonés, etcétera. Mejor dicho, está para que busquen. ¿Qué recomiendo yo? Véanlas una por una. Por ejemplo, vean animación, vean TVO Comic, vean Groovy, Old School, mejor dicho. Ustedes tienen que conocérselas todas. Por ejemplo, estas que dicen Old School, como este tipo de letras, son utilizadas mucho en los prom, en las camisetas, por ejemplo, tipo NBA, jerseys, estas Varsity, etcétera, miren. Son muy buenas, campus, etcétera. Entonces yo recomiendo que se las vean todas. Por ejemplo, para el mes de octubre muchas personas acostumbran a celebrar ciertas fiestas, entonces podemos utilizar esos tipos de fuentes como terroríficas. Bueno, en fin. Entonces, aquí por ejemplo en Tecno encontramos LCD, miren, estas son muy buenas para colocar como precios, como de esas maquinitas literalmente que uno pone la moneda o pone un billete y les dan el producto. Esos precios se hacen muy bien con estos digitales. Por ejemplo, hace poquito yo vi una publicidad de una cervecería andina muy famosa aquí en la localidad y utilizaban precios así en sus banners, en sus anuncios, entonces quedan muy bien. Para videojuegos, Game Over Pixeladas. Mejor dicho, ahí están para que se deleiten buscando fuentes. Ciencia ficción, etcétera. Por ejemplo, miren estas góticas, estas medievales. Mira, por ejemplo, esta Ancient es la del logo de Corona, de cerveza Corona, muy popular aquí en Colombia. Por ejemplo, yo aquí en vista previa puedo poner prácticamente un texto. Por ejemplo, en este caso voy a poner Corona. Y lo bueno de Dafone es que todas las letras se van a personalizar con el texto que yo coloque ahí, Corona. Por ejemplo, mira esta Ancient. Es muy similar, por no decir que es la misma,
el logo de Corona, la cerveza muy popular. Entonces, no solamente eso, sino encontramos muchas celtas, modernos, etcétera, que podemos utilizar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, aquí en básico encontramos las sans serif, las serifas. Por ejemplo, estas son fuentes modernas, las sans serif. Mira, son fuentes modernas. Esta fuente Bebas es una de las número uno utilizadas en el mundo. Entonces ahí podemos usarla siempre porque su estrechez, es decir, su acoplamiento a espacios muy reducidos, la hace la mejor. Ya más adelante veremos por qué. Entonces, esas son las modernas, las sans serif. Y las serifas o las serif son las no antiguas, sino podríamos llamarla, son de ese tipo de terminaciones tipo lineales, como si fueran hechas con un pincel. No sé si antiguamente ustedes han visto de pronto que las escrituras eran con un pincel y pues al final daban terminaciones de pincel, terminaciones finas. Bueno, esos son los que hacen este tipo de fuentes. Por ejemplo, Vogue. Vogue. Este es un logo de Vogue, que es una empresa muy grande, distribuidor de cosméticos, bueno, de ropa, artículos femeninos. Entonces, ahí tenemos, mejor dicho, para que encontremos. Por ejemplo, aquí en las script encontramos las caligrafías, que son las cursivas. Pero las cursivas yo las recomiendo no trabajarlas, bueno, en algunas ocasiones, no mayúsculas, sino minúsculas. Entonces, miren, son cursivas muy lindas que se pueden utilizar para pastelería. De hecho, se utilizan bastante en panaderías y pastelerías porque dan un toque elegante, un toque cremoso. En fin, también encontramos muchas otras escolares, old school, grafitis, que podríamos utilizar en diferentes ocasiones. Y aquí encontramos las holiday, la de los días festivos. Por ejemplo, lo que la gente acostumbra a celebrar San Valentín. Entonces podríamos encontrar letras acordes al mes de San Valentín, donde la gente celebra. Por ejemplo, Halloween, el mes de octubre, la gente pues acostumbra a celebrar este tipo de fiestas y acostumbra a pedir publicaciones basados en ese mes. Entonces podemos encontrar aquí, por ejemplo, previsualizamos y encontramos unos tipos de letras acorde. Navidad, por ejemplo, letras tipo Christmas, como estas, por ejemplo, que tienen nieve, que simbolizan esa celebridad, pues las podemos encontrar aquí en Dafont. Yo recomiendo verlas una por una, por una, por una, especialmente para que ustedes se empapen un poco más de los tipos de fuentes que existen. Otro tipo de página web muy usado es Font Squirrel. Font Squirrel es una de las páginas número uno también para descargar fuentes. También hay fuentes 100% gratis para uso comercial como otras de pago. En Dafont son todas gratis. Por ejemplo, aquí Font Squirrel nos hace un top 20, bueno, un top de las más usadas. ¿Sí? Las encontramos aquí al inicio. Por ejemplo, esta que esta es muy linda, muy linda. Esta otra que esta es muy formal, es una sans, entonces ahí encontramos. Y bueno, son serifas, perdón. Entonces, también nos ofrece aquí clasificaciones de fuentes, como por ejemplo las sans serif. Yo le puedo dar un clic, noten las modernas, son las sans serif. Las serif, que pues son las antiguas, pero que pegan muy bien en algunos, etcétera. Y encontramos aquí, por ejemplo, las oblicuas, que son como estas, como tipo acostaditas, son muy buenas. Por ejemplo, esta Aller es muy buena. Y entre otras está AFTA, etcétera. Entonces ahí tenemos para que desgustemos. Font Squirrel es una página muy utilizada. Cuando cojamos más experiencia, Font Squirrel tiene un identificador de fuentes. Por ejemplo, tú puedes encontrar una fuente de internet que te guste y tú puedes decir, hombre, ¿cuál fuente es? Pues aquí pones la imagen y él te la reconoce o te reconoce una similar si no encuentra la que es. Pero bueno, eso más adelante lo veremos. Entonces ahí tenemos para que miremos las páginas, las familias, por ejemplo, estas son de compra, sí, es cierto. Algunas fuentes también se pueden descargar que son de compra y se descargan gratis. Por ejemplo, supongamos que tú quieres encontrar la fuente de Corona, de la cerveza Corona.
Entonces tú pones simplemente en Google descargar fuente Corona, fuente de texto Corona. Y tú puedes observar, por ejemplo, esta Corona extra, DaFont. En DaFont también hay un foro de personas que preguntan. Entonces dicen, ¿cuál es esta fuente? Corona. Entonces aquí te dicen, es una fuente Ancient, otro dice que es una fuente Old London y otro que es una Diploma. Pero entonces yo, por ejemplo, le doy clic a Ancient y DaFont me bota la fuente de Corona. Eso pasa lo mismo, por ejemplo, tú puedes decir descargar fuente Lacoste, del logo Lacoste, porque te gusta esa fuente, entonces la colocas. O descargar fuente, por ejemplo, Nike, te gusta la fuente Nike, quieres usarla en una composición, la usas. También, no solamente está DaFont y PhoneSquirrel, por ejemplo, tú puedes poner descargar fuente Avant Garde, un ejemplo. Y mira, te aparece aquí una página X, otra página X, otra página X, mejor dicho, hay infinidad de páginas que muestran fuentes gratis. Por ejemplo, le doy clic a la primera, la abro en otra pestaña, aquí está la fuente de Avantgarde, muy buena, muy chévere de usar. ¿Cómo se descarga una fuente? Sencillo, por ejemplo, me gustó esta fuente, The Perfect Christmas, un ejemplo, me gustó. Entonces, o por ejemplo, hablemos de una sans serif. Esta, la Bebas. Entonces yo le doy descargar. Voy a escribir lo que quiera aquí en previsualización para verla. ¿Sí ves? Yo le doy aquí descargar. Así como yo le doy aquí descargar, miren, me descarga lo más de sencillo. Simplemente le doy a aceptar. Y aquí en las descargas la abro. Cuando abro este archivo WinRAR, me aparecen todos los archivos de fuente disponibles. Aquí yo veo dos que dicen archivos de fuente, ¿sí notan? Esos son los que yo instalo. Lo otro es cháchara. Así que fresco, no se preocupen. Solamente necesito estos dos. Entonces, por ejemplo, la primera, veas esta. Yo le doy doble clic y al darle doble clic me aparece esta ventana que simplemente le digo acá instalar. Dice la fuente ya está instalada, ¿desea reemplazarla? Bueno, yo le puedo dar sí y ahí instaló. Sencillamente la instaló. Entonces, así ya quedó instalada en el equipo. Así de sencillo, no es más. Entonces, esta es la misma. Noten que aquí dice regular y aquí dice regular. Entonces, con solo descargar una, instalar una está bien. Entonces, yo voy aquí a Corel y sencillamente yo escribo, por ejemplo, Eric. Y como ya tengo instalada la fuente, simplemente la busco aquí. Escribo Bebas. Y ahí tengo Eric. O le doy clic y la busco acá. También la encuentro Bebas. Entonces, como aparece la fuente, aquí, por ejemplo, la fuente me aparece Bebas. Si yo le doy doble clic, aquí dice Bebas, Neue. Entonces, así le voy a escribir. Escribo la palabra, listo, para que me la encuentre. Y listo, así con cualquiera. Simplemente voy acá a descargar, le digo guardar archivo, aceptar, lo abro y noten, aquí ya hay más archivos de fuente. Significa que esta palabra que es Lemon Milk no solamente alberga la fuente Lemon Milk regular, sino la alberga en negrilla, en medium, en más negrilla, en italic, etcétera. Entonces yo aquí estoy descargando no una sola fuente como la Beba, sino una familia. Eso se llama una familia de fuentes. Entonces yo voy acá a Lemon Milk y tengo todos esos archivos de fuente. Por ejemplo, si yo me paro aquí, me dice que es Lemon Milk Bold. Le doy doble clic y le digo instalar. Ya ahí quedó instalada la Bold. Esta abajo es Bold Italic. Si yo le doy doble clic, noten que es una Bold, que es una negrilla, que es como cursiva. También le voy a instalar y cierro. La siguiente es una más clarita. Instalar y cierro. Y así yo instalo las fuentes una por una. Sí, a veces es un proceso tedioso, pero dará muy buenos resultados tener toda una familia descargada. Se los aconsejo. Y en DaFont, lo mismo. Por ejemplo, tú vas a en PhoneSquirrel, lo mismo. Tú vas a PhoneSquirrel. Por ejemplo, te gustó esta Eurocine. Un ejemplo. Entonces tú le das acá Download OTF Site.
Ah, lástima, es de pago, no nos sirve. A menos que la busquemos en Google, otra página la muestra gratis. Por ejemplo, esta que está. Busquemos una gratis. Por ejemplo, esta que está. No, también es de pago, no nos sirve. Entonces, mira, muy sencillo. Hay que buscar, por ejemplo, estas serifas. Busquemos y hay de pronto gratis. La primera, sí, fue gratis. Ahí está. No la descargó tan fácilmente. Y el mismo proceso, aceptar, abrir e instalar. Lo mismo. Ahora, supongamos que tú dices, uy, yo quiero descargar una de las fuentes más utilizadas, fuente Montserrat. Descargar fuente Montserrat. Entonces tú miras las páginas. Entonces tú encuentras aquí, por ejemplo, Phone Skirt, Montserrat Phone Free by Julieta Ulanovsky. Uy, qué bueno, es gratis y es una de las más utilizadas. Mira, es divina esta letra. Yo la utilizo bastante. Y es una familia grandísima. Es muy versátil. Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí, descargar. Y mira cómo me descarga de fácil. Así es. Yo le doy a aceptar y la abro. Miren todas esas familias. Mejor dicho, ahí está para que se entretengan instalando. Está la Bold, la que sigue la Bold Italic, la que sigue la Extra Bold. Y ahí pueden instalarlas. Y yo recomiendo que las instalen todas. Las Montserrat son muy utilizadas. Mejor dicho, instalen esa familia. Están las Montserrat Alternates, que no tienen... O sea, es una alternativa de Montserrat, pero pues no la utilizo tanto como las puras Montserrat, que son estas. Entonces ahí está, así se descargan tipos de fuentes, son muy sencillas. Una vez descargadas, intenten descargar muchas, las más bonitas, por lo menos unas 10 para que prueben. Y hagan copias de textos y mírenlas. Por ejemplo, la primera es Bebas, le voy a poner una Montserrat. Miren la diferencia entre el tamaño, si yo lo expando el mismo tamaño de ancho de una Montserrat y una Bebas. En este caso la Montserrat me quedaría más pequeña y es por eso que no se utiliza en espacios tan angostos como la Bebas, que sí se puede utilizar en buenos espacios. Es muy versátil. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una fuente, a ver, una cursiva que yo descargué. Pero estas cursivas, yo puedo ir aquí a la herramienta texto, noten que está en mayúscula, y puedo darle aquí donde dice cambiar mayúsculas a minúsculas, seleccionando el texto, ¿no? Por ejemplo, el texto está en mayúscula, lo podemos pasar a minúscula. Miren esta letra, con corazón y todo. Y mejor dicho, ahí está para que prueben. Esta Van Garden, la verdad me gusta mucho, la utilizo muchísimo en carnets. Es una redondita, miren, es bien bonita. Ya van a ver en qué momento las vamos a usar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, mira esta de Eric, esta cursiva, miren todo el espacio que ocupa. Miren todo el espacio que ocupa, etcétera. Eso es para que aprendan. Por ejemplo, aquí no podríamos ponerle un texto encima porque lo cortaría. Se vería feo. Entonces, si le vamos a poner un texto encima a esta palabra Eric, tiene que respetar su espacio. En fin. Y eso fue todo por hoy, amigos. Descarguen textos, instalen fuentes, pruébenlas. De seguro les van a encantar aventurarse en el tipo, en las tipografías más usadas. Busquen diseños, encuentren fuentes que les gustan y de esa manera crearán la composición gráfica más perfecta posible. Eso fue todo por la clase de hoy. Nos vemos entonces hasta la próxima clase.